Buenas tardes, este es el video explicativo para el taller número 5, el taller final de la materia electrónica industrial en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en la sede de Ingeniería de Bogotá. Los integrantes que realizaron este taller somos Jorge Mario Guaqueta y Juan Sebastián Molina, quien les habla. Este taller consiste en simular mediante redes de Petri el modelo del proceso industrial de maquinado para la fabricación de una pieza marrón. Esta imagen nos muestra un diagrama del proceso, el cual debemos simular mediante el software CPN Tools. Entonces, básicamente una rápida descripción del proceso. Aquí tenemos un almacén en el cual llegan 5 piezas diferentes que se distinguen por el color: blanca, roja, negra, azul y verde. Adicionalmente tenemos 3 máquinas: máquina 1, máquina 2 y máquina 3, en donde se realiza un proceso, y para llegar a ellas tenemos un robot, el cual tiene 2 grados de libertad: baja el brazo, sube el brazo, adicionalmente lo traslada, rota sobre su eje. Los robots, el movimiento de los robots están descritos por funciones exponenciales, en donde vamos a agregar unidades de tiempo. Estas unidades de tiempo serán aleatorias mediante funciones exponenciales. Entonces estas máquinas tienen un buffer de entrada, el cual está limitado a 10 piezas para la máquina 1, 15 piezas para la máquina 2 y 20 piezas para la máquina 3. Entonces, adicionalmente, también hay un depósito en donde irán las piezas defectuosas. Cabe resaltar que el robot elige aleatoriamente hacia qué máquina va a llegar la pieza. Entonces, después de este proceso pasa por la máquina. Las máquinas también tienen cierto proceso, el cual se demora también se modela el proceso, que se demora mediante una función exponencial, y después de este proceso se lleva un buffer de salida, los cuales están limitados de la misma manera que lo dije anteriormente. Es igual, la cantidad de limitación es igual en los buffers de entrada, y a partir de aquí el traslado de las piezas se realiza en el robot 2. También este robot está descrito por sus movimientos de bajar brazo, sube brazo y trasladarlo a alguno de los buffers de entrada o de salida, según corresponda. Entonces este robot siempre va a estar ubicado enfrente del buffer de salida de M2, y cuando va a trasladarse está modelado mediante una función exponencial, mediante unas tablas que se dieron en el documento previo a la realización de este taller. Cuando este robot puede coger piezas de los buffers de salida de M1, de M2, de M3, o adicionalmente de las máquinas de preensamblado 1 o de preensamblado 2. Cuando coge de las piezas de los buffers de salida de preensamblado 1 y de preensamblado 2, estos van al buffer de entrada de la máquina MFIN. Cabe resaltar que la máquina de preensamblado 1 también recibe solo cierto tipo de piezas, recibe 2 piezas blancas y una pieza negra, y preensamblado 2 recibe 2 piezas rojas y 3 piezas azules. Cuando las reciben, estas se trabajan en la máquina, y sale de el preensamblado 1 sale una pieza gris, y de preensamblado 2 sale una pieza púrpura. Adicionalmente, pues las piezas verdes no se trabajan por ninguna de las máquinas de preensamblado, sino se traslada inmediatamente a la máquina final.
También el proceso de escoger de qué buffer se coge se hace aleatoriamente. Esto se va a explicar más adelante cómo se realiza con el software CPN Tools. Entonces, como lo dije anteriormente, entonces la máquina 1, 2 y 3 tienen buffer de entrada y buffer de salida. Cada uno con capacidad de 10 piezas, cada buffer con capacidad de 10 piezas, al igual que el de salida. Las máquinas de preensamble tienen un buffer de entrada y de salida, igualmente con una capacidad de 10 piezas, y la máquina de ensamble final tiene un buffer de entrada con una capacidad de 10 piezas, y la salida de esta máquina se va a llevar a un depósito final que tiene una capacidad de 500 piezas. Adicionalmente, las máquinas también tienen que realizar un proceso de mantenimiento, cada una de ellas. Entonces, este proceso de mantenimiento está descrito por cantidad de piezas. Entonces, la máquina 1 realiza un mantenimiento cada 10 piezas, la máquina 2 hace un mantenimiento cada 20 piezas y la máquina 3 hace un mantenimiento cada 15 piezas. Preensamblado 1 hace un mantenimiento cada 20 piezas, igual que preensamblado 2, y la máquina final hace un mantenimiento cada 40 piezas de entrada. Este tiempo que dura el mantenimiento está escrito por una distribución que está en el documento previo. Entonces, adicionalmente, la entrada de las piezas también se puede, o sea, es aleatoria y está escrita también por un tiempo aleatorio que puede variar entre 1 unidad de tiempo y 5 unidades de tiempo. El robot 1 tiene su home, su posición siempre va a estar, de inicio siempre va a estar enfrente del depósito, y el robot 2 siempre va a estar TM2. Entonces, en caso tal, por ejemplo en el robot 2, que quisiéramos coger una pieza de el buffer de salida de M1, vamos a adicionar el tiempo que se demora en ir al tiempo de salida M1. Esto está escrito por tablas que mostraré. Entonces acá tenemos las tablas. Robot 1, cuando pasa a los buffers de entrada de M1, M2 y M3, está escrita por esta función exponencial. El brazo, pues como está en el depósito, tiene que bajar el brazo y coger la pieza, subirlo, después trasladarlo a cada buffer, dependiendo si es M1, M2 o M3, o si es de traslada a defectuosos. Después baja el brazo, y a partir de cuando baja el brazo deja la pieza. Después sube el brazo ya sin la pieza y regresa al home, que también está escrito por una función exponencial. Y el robot 2, como estaba modelado anteriormente, también lo vemos, si se mueve al buffer de salida de M1, primero se traslada antes que bajar y subir brazo. Entonces esa fue una consideración que se hizo, que primero tiene que trasladarse hacia donde va a coger la pieza, y ahí sí bajar y subir, coger la pieza y subir el brazo, y después irá a su destino correspondiente. Bueno, aquí está lo de los mantenimientos, lo de los buffers, las operaciones que se demoran cada pieza, los mantenimientos, los buffers, las operaciones y los mantenimientos. Entonces ya con esto podemos ver el software CPN Tools. A esta pantalla izquierda veremos todo lo utilizado con respecto a las variables, call set y funciones. Entonces aquí podemos ver, estos son los básicos. Adicional vamos a tener un call set de robot, que va a ser de tiempo entero. Call set pieza, vamos a tener variables de tipo pieza, en donde vamos a definir todas las variables. Va a estar la blanca, la roja, la negra, la azul, la verde, la gris, la púrpura y la marrón. Es timed, debido a que se necesita saber para poder ver cuánto se demora los procesos para que esté en correcto funcionamiento todas las funciones. Entonces, después de esto vemos el call set máquina, donde vamos a tener las diferentes máquinas M1, M2, M3,
el depósito de defectuosas, preensambladora 1, preensambladora 2 y la máquina final. También tenemos un call set pieza máquina, en donde vamos a utilizar una variable en donde vamos a enviar pieza y la máquina que va. El call set sin pieza, que va a significar cuando el robot no tiene la pieza, que va a ser un entero y va a ser de tipo máquina, porque también debemos saber de dónde viene la pieza. Y vamos a tener un call set pieza máquina máquina, donde vamos a tener para el robot 2 una variable que va a enviar el tipo, la pieza que es, la máquina de donde viene y la máquina hacia donde va. Adicionalmente tenemos un call set de mantenimiento, en donde vamos a tener variables para saber sobre qué máquina se debe hacer el mantenimiento, y aquí podemos observar después las funciones. La función de mantenimiento es una para todas las máquinas, entonces se puede ver cómo está escrita por uniform 80.0.200.0, y a todas ellas se les debe dar round, debido a que las unidades de tiempo no tienen decimales, entonces debemos redondearlas al más cercano. El tiempo de llegada, que es la primera, que podemos observar más adelante, que va a ser un valor entre 1 y 5. Después tenemos lo que se demora en transportarse a la máquina 1. Después tenemos lo que se demora en transportarse a las diferentes máquinas. Bueno, aquí son las diferentes funciones que se utilizaron para los tiempos. Y estas son las variables. Va a haber una variable P, que va a ser de tipo pieza. Va a haber una variable ubicación, que siempre va a tener la variable de dónde viene la pieza o hacia dónde va, y la ubicación 2 igualmente de dónde viene o hacia dónde va, dependiendo en qué fase del diagrama esté. Y bueno, estos son variables contadoras de tipo entero para tener los testigos de cuántas piezas están en donde se pide. Adicionalmente tenemos acá la super red, que vamos a tener dos subredes, que va a ser proceso robot 1, que las podemos ver acá, proceso robot 1 y proceso robot 2. Entonces ahora sí procedemos, después de ver las variables utilizadas, vamos a observar un poco el diagrama. Entonces vamos al inicio. Bueno, una visión de la super red más amplia puede ser esta. De la super red más amplia, desde aquí van a llegar las piezas. Estas en como en azul van a ser mi robot, estas en rojo van a ser las defectuosas. Aquí tenemos la máquina 1, la máquina 2, la máquina 3, y acá de los buffers de salida vamos a tener unas transiciones que nos van a llevar al robot 2. En el robot 2 tenemos la preensambladora 2, la preensambladora 1 y la máquina final, y el depósito final acá en verde. Entonces, si queremos observarlo más detalladamente, vamos acá. Entonces ahora desde acá lo podemos ver más claramente. Entonces tenemos un depósito en donde definimos todas las variables: blanca, roja, negra, azul y verde. Tenemos una variable tipo pieza que nos va a ir a una parte de inicio. Salen del depósito siempre y cuando el robot esté libre. Entonces, después de que el robot esté libre, entonces inicia, pasa por esta transición y ahora llega a un lugar que le va a decir mandando pieza. Cuando llega la pieza, el robot la puede coger, y si el robot está libre, pues la puede coger. El robot debe estar en home adicionalmente, y el robot debe estar libre para que la transición del proceso del robot 1 se active y la pueda coger. Como podemos observar acá del depósito, pues CPN Tools saca una variable de un lugar cuando hay varias aleatoriamente.
Entonces asimismo se trató la ubicación, ya que la ubicación debe ser aleatoria. Entonces debido a que la ubicación es aleatoria, vamos a enviarle si va a máquina 1, máquina 2 o máquina 3 o a defectuosas. Esto hace que por este lado me salga una variable de tipo pieza y por este lado me salga una variable de tipo máquina. Al combinarlas mediante esta transición me va a decir qué pieza es y a qué máquina va. Y así sucesivamente. Esto le llega al proceso del robot 1. Entonces cuando llega al proceso del robot 1, esta podemos ver que es una subred. Entonces cambiamos a la subred. Esto es básicamente el proceso del robot 1. Entonces este es todo el proceso que se maneja y aquí es cuando envía hacia los buffers, y este es una condición para que solo pase de a una pieza. De caso contrario, en este lugar habrían muchas piezas cuando se llenen los buffers. Entonces este lugar de acá es el contador que me permite que solo haya una pieza entregándose. Más detalladamente podemos observarlo acá. Entonces como vemos acá hay una pieza robot acá, que me va a enviar una variable que contiene una variable del call set pieza máquina, que contiene una variable de pieza y una variable u que es de máquina. Entonces una pieza y hacia dónde va. Entonces entra el proceso. Si el robot está en home y el robot está libre, estos van a enviar un 1. Adicionalmente después quedan en 0 y esta transición no se puede activar, ya que una transición no se activa mientras todos sus arcos o sus lugares anteriormente no puedan ser activados. Entonces después de que pase por esta transición, le voy a decir que ahora baje el brazo, ya que está en el depósito. Entonces esto me dice que tiene 2 unidades de tiempo. Después sube el brazo, que tiene 2 unidades de tiempo. Después va a trasladar a la máquina. Esta es la que me dice cuántas unidades de tiempo se va a demorar en trasladar a qué máquina. Entonces aquí, como podemos ver, tenemos un case con la variable u que va a tener la ubicación. Si es m1, vamos a ir al tm1, que fueron las funciones que vimos anteriormente, que son las funciones que nos van a decir. Entonces acá el round, entonces es la que traslada son las funciones que trasladan a las máquinas. Entonces ya con estas unidades de tiempo sale por acá y vamos otra vez de nuevo a bajar brazo y dejar a la pieza. Cuando se activa esta transición, cuando ya bajó el brazo, entonces se va a activar esta transición y me va a decir el robot está libre. Estas dos variables, dos lugares, robot libre y robot libre, corresponden a estos dos lugares, robot libre para inicio y robot libre para llegar pieza y coger la pieza. Y esta robot libre es la que me dice si puedo activar el proceso del robot. Después de que baja el brazo y deja la pieza, aquí va a dejar la pieza, sigue con su proceso. Entonces sube brazo, que le adicionamos 2 unidades de tiempo. Después va a regresar a home, que le agrega también, dependiendo de en qué máquina estaba, se va a devolver. Entonces se devuelve. Entonces si estaba en la máquina 1 se va a devolver tm1, si va para la máquina si estaba en la máquina 2 se devuelve tm2, si estaba en la máquina 3 tm3 y si estaban defectos va tm4. Entonces así podemos ver cómo se aplican los tiempos para cuando está trasladando el robot. Cuando baja el brazo y manda la pieza al proceso, podemos ver cómo debido a cada transición podemos contar. Este va a ser el contador que va a decirme cuántas piezas han pasado al buffer de la máquina 1. Y podemos limitarlo con este contador a esta transición a que solo se active cuando pasen 10 piezas, y por acá cuando solo pase que la ubicación sea M1, por acá que la ubicación sea M2, por acá que la ubicación sea M3 y por acá que la ubicación sea de cantidad de defectuosas. Cada uno pues tiene su limitante. Defectuosas no tiene
una limitación como tal, entonces no tiene una condición, puede tener muchas piezas defectuosas, pero las máquinas sí están limitadas por sus contadores, que me va a decir que solo hayan 10 máquinas, 10 piezas en cada máquina. Y esto, como lo dije anteriormente, es la que me da que solo pase de a una pieza, que solo envíe de una pieza a pieza proceso. Entonces después de esto salen acá o a defectuosas, o al buffer de la máquina 3, o al buffer de la máquina 2, o al buffer de la máquina 1. Todos tienen pues su testigo, el número de piezas defectuosas para la cantidad de piezas defectuosas en el lugar de DDEF de las defectuosas, el número de piezas en el buffer de entrada M3, el número de piezas en el buffer de entrada M2, el número de piezas en el buffer de entrada M1. Vamos a explicar solo una máquina, ya que las tres máquinas tienen el mismo esquema, es exactamente el mismo esquema. Entonces acerquemos un poco más. Entonces, cuando llega el buffer de entrada, va a pasar inmediatamente a la máquina 3. Entonces, cuando pasa a la máquina 3, tenemos este que nos dice el número de piezas en proceso. Solo debe haber una pieza en el proceso. Entonces, con este CM3 menor a 1 lo limitamos a que solo haya una pieza en el proceso. Mientras está durando este proceso, pueden llegar más máquinas al buffer de entrada de la máquina 3. Entonces, por eso se hace un limitante que solo sean 10. A partir de ahí se van llenando. Como lo vimos acá en proceso de robot 1, cada uno tiene su buffer, que es este mismo, piezas en buffer, y cuando manda una pieza, esta le va a restar para saber cuántas piezas quedan en el buffer. Entonces, si hay 10 piezas y pasa por esta transición, significa que ahora hay 9 piezas. Este es el que lo va a restar. Entonces este es el que me va a decir cuántas piezas hay en el buffer de entrada de la máquina 3. Adicionalmente también tenemos otro contador que va a mirar cuántas piezas ha tratado la máquina 3, han pasado a la máquina 3. Y cuando para la máquina 3 son 15 piezas, que es cuando es este contador, el contador de mantenimiento de la máquina 3 es mayor a 14, entonces va a haber un mantenimiento. Le vamos a enviar una marca de mantenimiento de M3 para saber cuándo se hizo y cuántos mantenimientos se ha hecho y en qué tiempo. El número de piezas procesadas para saber cuántas piezas han sido procesadas por la máquina 3. El número de piezas en proceso, como lo expliqué anteriormente, para limitar que solo haya una pieza dentro de la máquina 3 en el proceso. Y después pasa a la transición del buffer de salida de la máquina 3. Cada vez que pase por esta transición va a llegar una pieza al buffer de salida de la máquina 3, y cuando salga del buffer de salida de la máquina 3 le vamos a restar una pieza. Entonces estos básicamente son los lugares testigos que nos van a decir las cantidades correspondientes. Pues como podemos observar, tiene el buffer de entrada, buffer de salida y la máquina del proceso. Así para todas las máquinas, buffer de entrada, buffer de salida de la máquina y los diferentes lugares testigos. Para la máquina 2, al igual que para la máquina 3. Entonces, una vez comienzan a salir las piezas, se activa el proceso del robot 2. Entonces, aquí podemos ver cómo de las diferentes salidas de los buffers podemos enviar una pieza al proceso de robot 2. Adicionalmente, pues de la salida de los buffers de salida de M3, también tenemos de la salida de la preensambladora 2 y de la salida de la preensambladora 1. Este me va a enviar, dependiendo qué pieza, pues esto es para elegir aleatoriamente la pieza, ya que pues todas las transiciones están activas y solo va a llegar una que está limitada por este robot libre. Si el robot no está libre, vamos a llevar de a una pieza hacia el proceso del robot 2. Entonces una de ellas se va a activar aleatoriamente
lo que me va a indicar que el robot ya no está libre. Entonces limitamos para que ninguna de estas transiciones se active y no pueda enviar más piezas al robot 2. Entonces de esta manera, si el robot 2 no está libre, no va a llegar acá y los buffers de salida se van a comenzar a llenar. Entonces después de enviar las diferentes piezas que pueden llegar al proceso del robot 2, tenemos las diferentes salidas. Las salidas a donde puede ir el robot 2 cuando lleva una pieza ya procesada. Puede ir al buffer de entrada de la preensambladora 2, al buffer de entrada de la preensambladora 1 o al buffer de entrada de la máquina final. Esta también es una subred, la podemos observar mejor acá. Aquí está la pieza a robot 2 y tenemos estas transiciones para marcar hacia dónde va. Después realiza el mismo proceso que el robot 1, baja brazo. Bueno, primero va a trasladar para coger la pieza. En caso de que no esté enfrente del home, la pieza que ahora vaya, si coge una pieza de M1, va a trasladar a M1 y así sucesivamente. Después vemos, podremos ver cómo baja el brazo, sube el brazo, lo va a trasladar, baja el brazo y deja la pieza. Es el mismo esquema que el robot 1, va a dejar la pieza. Si el robot está libre, pues esto también lo vamos a limitar, que sea de una sola pieza. Y después de esto, este va a ser que nos limita si el robot está libre. Entonces si el robot no está libre, este también se va a limitar para que solo pase de una pieza a cada máquina y no se llene este lugar, ya que se toma como una transición. Después va a subir brazo y va a regresar a home dependiendo de en qué máquina estaba. Entonces si lo podemos ver más específicamente. Entonces pieza de robot 2. Entonces cada transición de estas se va a activar dependiendo qué pieza llegue. Puede llegar una pieza aleatoria, puede ser roja, verde o cualquiera. Y de cualquier máquina puede llegar. Entonces aquí le llega una variable que le dice pieza y la variable up, que ahora corresponde a donde estaba ubicada. Entonces si está ubicada en la máquina 1, si está ubicada en la máquina 2, si está ubicada en pre 1 o en pre 2. Entonces dependiendo de dónde esté ubicada, la vamos a marcar hacia dónde va ubicada mediante estos lugares. Entonces a pre 2 pueden llegar piezas rojas y azules, también aleatoriamente, no tiene ninguna restricción. Entonces up2 se va a convertir en pre 2. Entonces por este lado vamos a tener una variable que va a decir qué pieza es, de dónde viene y hacia dónde va. Para pre 1 pueden llegar piezas negras y piezas blancas. Y si viene una pieza gris o una pieza púrpura o una pieza verde, la vamos a marcar para que vaya a la máquina final. Entonces aquí podemos ver cómo nos trasladamos dependiendo de dónde está ubicada. Entonces si nos vamos a trasladar a coger una pieza M1, vamos a aplicar esta función, que también están dadas por las tablas mostradas anteriormente. Si está ubicada la pieza que va a coger en M2, pues va a ser 0 porque ya está en el home. Si va a máquina 3, si va a la preensambladora 1 o de la preensambladora 2 a coger la pieza. Entonces estos son de los buffers de salida. Entonces baja el brazo, coge la pieza, sube el brazo, traslada. Esta función traslada pues ya es con up2 hacia dónde va, si a pre 1, a pre 2 o a mfin, a la entrada de pre 1, a la entrada de pre 2 o la entrada de la máquina final. Baja el brazo y deja la pieza. Si el robot está libre, pues lo vamos a realizar y vamos a dejar en los diferentes de donde puede ir. Entonces puede ir al buffer de entrada de la máquina preensambladora 1, de la máquina preensambladora 2 o del buffer de entrada de la máquina final. Estos son los testigos de los buffers, y después de que deja la pieza se activa la transición para permitir ir al lugar. Aquí solo llevamos una variable entera
para decir que está sin pieza, está activada la bandera 1 sin pieza, y UV2, o sea, en donde está ahora el brazo robótico, para a partir de ahí trasladarlo al home. Entonces si está en pre 1, pues lo vamos a trasladar al home. Si está en pre 2 lo vamos a trasladar al home dependiendo del tiempo. Si está en la máquina final lo vamos a trasladar en home. Entonces ahora está en home y se puede activar el robot 2 en home, el cual nos dirá que se puede activar la pieza de robot 2, que es este robot en home y robot libre. Entonces como ahora el robot está libre y el robot está libre y el robot está en home, puede pasar otra pieza por esta subred. Entonces la máquina preensambladora 1 y preensambladora 2 son exactamente iguales. Entonces vamos a explicar una sola de ellas. Entonces a partir de acá, si nos llega alguna pieza acá roja, bueno, depende cualquiera, puede ser verde. Si es verde la marcamos con que se vaya a mfin. Entonces el proceso de robot 2 nos van a mandar al buffer de entrada mfin. En caso de que no sea verde, tiene que pasar por todo el proceso de la máquina de preensambladora 1 o preensambladora 2. Eso es aleatoriamente, se va a activar aleatoriamente. Entonces entra al buffer de entrada de la máquina preensambladora 1. Las condiciones ya estaban dadas anteriormente. Si las queremos observar, pues para la máquina preensambladora, para todas las máquinas, en los buffers de entrada preensambladora 1, preensambladora 2 es de 10 piezas y para la otra son 20 piezas, como se dijo anteriormente. Entonces entra al buffer de entrada de la preensambladora 1, va a ir a esta transición para pasar a al proceso correspondiente a la preensambladora 1. Este piezas en preensambladora 1 es el que nos va a limitar a que solo sea día una pieza. Este arco nos va a indicar cuántas piezas debe pasar. Entonces este buffer, este arco, se va a activar solo cuando hayan acá en el buffer 2 piezas blancas y una negra. Entonces cuando hayan 2 piezas blancas y una negra, se va a activar esta transición. Adicionalmente pues tenemos el testigo del buffer de entrada de la preensambladora 1, el número de piezas procesadas de la preensambladora 1, y esto es para el mantenimiento. Como podemos ver, para esta preensambladora 1 son 20 piezas, por eso se coloca mayor a 19. Entonces cada vez que pasen 20 piezas por la preensambladora 1 vamos a hacer un mantenimiento. Cabe resaltar que este suma de a 3, ya que son 3 piezas las que van a entrar, 2 blancas y una negra. Entonces van a ser 2 piezas las procesadas, 3 piezas las procesadas. Entonces cuando pasan 2 blancas y una negra, podemos ver que pasa una variable p, pero por aquí no le estamos enviando la variable p, sino esto solo se va a activar para que esta transición se active cuando pasen 2 blancas y una negra. Significa que vamos a sacar una gris. Entonces cuando sacamos una gris, esto porque la preensambladora 1 pues envía las piezas grises. Entonces por acá va a pasar la pieza gris, y este va a ser el que nos marca que viene de la preensambladora 1. Entonces por acá nos va a llegar qué pieza es y de dónde viene. Entonces esta ahora nos va a marcar que viene de la preensambladora 1, y en el proceso de robot 2 ahora va a identificar que viene de la preensambladora 1, y nos va a enviar a máquina. Entonces si la pieza es gris o la pieza es púrpura, que vienen de la preensambladora 1, le vamos a dar una ubicación 2 que va a ir a la máquina final, como ya lo habíamos explicado anteriormente. Entonces esta es de donde viene. Si viene de la preensambladora 1, pues que se traslade a la preensambladora 1 para ir a cogerla, y pues ya sale de la máquina a entrar al proceso de robot 2. Entonces esto nos indicará ahora que va al buffer de la máquina final. Así funciona de la misma manera la otra máquina preensambladora 1, y de igual manera funciona la máquina final. La máquina final pues ahora va a estar dada pues que tiene
pueden está por un número de piezas específicas, el testigo del buffer de entrada. Entonces, como observamos anteriormente, son 20 piezas las que pueden estar en el buffer. El buffer acá mayor a 39 para los mantenimientos, ya que se hace cada 40 piezas el mantenimiento. Este es el que nos dice la máquina final que solo haya una pieza en proceso. Este es el que nos va a indicar que cuando pase una pieza púrpura, 2 grises y 4 verdes, nos indique que se transformó en una pieza marrón. El número de piezas procesadas va a ir sumando de a 7, ya que son 7 piezas las que entran a la máquina final. Y el testigo de buffer de entrada, pues para observar cuántas piezas hay en el buffer de entrada. Este no necesita buffer de salida, ya que inmediatamente después de que pasa acá, un operario lo traslada al depósito de fin. Este depósito de fin pues tiene un máximo de 500 piezas, entonces tenemos un contador mediante esta transición, y este lugar tenemos un contador que nos indicará cuántas piezas hay en de fin. Entonces si queremos realizar una simulación, vamos a observar cómo comenzamos desde acá, y acá se puede ver un poco como la única activa es esta inicio que está resaltada como en verde. Entonces a partir de acá podemos revisarlo paso por paso. El robot está libre, sí, y pues tenemos piezas en depósito y una ubicación aleatoria. Entonces aquí podemos ver que en el lugar mandando pieza nos llegó una pieza negra y es defectuosa. Entonces después se activa la siguiente transición. Ahora llegó la pieza al robot. Entonces pasamos ahora a ver cómo llega la pieza, cómo estamos en la pieza al robot. En el robot 1, entonces aquí tenemos una pieza negra y es defectuosa. Entonces el robot está en home, el robot está libre aún. Entonces ahora va a bajar brazo. Bueno, como podemos ver, acá está una pieza negra defectuosa con 2, significa que se demoró 2 unidades de tiempo. Esta es la aleatoria, que se puede demorar entre una unidad de tiempo hasta 5. No dice para cuál, sino debe ser aleatoria. Entonces en este caso tocó, o pues mandó un valor aleatorio de 2. Cuando bajo brazo le sumo otro valor aleatorio de 2. Entonces vemos que cuando sube brazo y pasa a trasladar máquina, aumenta también 2, entonces quedó con 6. Después de trasladar máquina, pues le vamos a agregar un tiempo aleatorio, va a ser 6 más el tiempo aleatorio que nos envíe la función correspondiente a cada una. Entonces en este caso fue un valor de 1, entonces nos quedó con una pieza negra defectuosa y 7. Entonces ahora vamos a mandar la pieza al proceso, y adicionalmente nos va a indicar que el robot ya está libre. Entonces podemos ver cómo la pieza pasa al proceso. Entonces ahora la pieza va a pasar al proceso. Entonces ahora, bueno, va a salir como el robot está libre. Entonces ahora se activa acá la transición antes de pasar la pieza. El robot está libre y nos va a salir una nueva pieza. Ahora va a llegar a pieza, pero como el robot aún no está en home, no se activa el proceso de robot 1, por lo cual ahora va a mandar la pieza acá. Entonces ahora acá dice subir brazo. Entonces ahora, como identificó que es una pieza defectuosa, esta transición se activa y lo va a enviar al depósito de defectuosas. Como podemos observar, aquí llegó al depósito de defectuosas, y acá en la super red podemos ver que hay una pieza que es negra, que es defectuosa, con 9 unidades de tiempo que se demoró en llegar acá. Y pues este es el testigo que nos va a decir hay una pieza defectuosa. Entonces podemos seguir
Ahora nos indica que el robot ya está en home. Entonces le decimos el robot ya llegó a home. Entonces el robot está en home, y como anteriormente nos había llegado una pieza aleatoria, pues se suman las unidades de tiempo con las que llevaba anteriormente, y ahora hay una pieza blanca que va a ir hacia M3. Entonces se activan de igual manera. Ahora va a trasladar la máquina. Aquí vemos que sumó aproximadamente 35. Y así, ahora va a salir una pieza, ya que el robot está libre, la super red, y va a llegar una pieza azul que va también hacia M3. Este marcado hacia donde va la máquina y que pieza sale es aleatorio. Entonces ahora vemos cómo va a regresar a home, y vemos como la pieza ahora que estaba acá, que envió la pieza a proceso, va a pasar al buffer de entrada de la máquina 3. Entonces si vemos el buffer de entrada de la máquina 3, entonces aquí nos indica que la pieza está acá. Hay una pieza en el buffer de entrada de la máquina 3. Buffer de entrada de la máquina 3 está acá. Y vemos como las otras, en este buffer de entrada de la máquina 2 no hay nada. El número de piezas en el buffer son 0. Igualmente para la máquina 1 son 0. Entonces podemos observar como después, cuando pasa la pieza al proceso de la máquina 3, ahora hay 0 piezas en el buffer de la máquina 3. Y bueno, así se va a realizar todos los procesos. Se van a realizar todos los procesos y va a ir las piezas a las máquinas. Después de pasar todo el proceso, vamos a observemos un poco cómo funciona la parte del robot 2. Entonces vamos a adelantar la máquina un poco más. Va a bajar acá la pieza, va a llegar una pieza robot 2 aleatoria. Vamos a correr esto. Entonces acá podemos observar, bueno, después de correrlo un largo tiempo, por un tiempo de simulación, vemos cómo se realiza todo el proceso. Entonces acá hay una pieza en el buffer de entrada de la preensambladora 1. Vemos que no han sido procesadas ninguna pieza. Si vemos acá, tampoco ha sido procesada ninguna pieza en la preensambladora 2, y aquí tampoco ha llegado ninguna pieza. Entonces sigamos el proceso por la máquina preensambladora 1. Entonces ahora va a activarse la transición. Bueno, después se activan las transiciones más arriba, se activan los demás procesos. Hasta que pase la máquina. Bueno, aquí el funcionamiento está más arriba. Mientras tanto, en este caso está en el robot 2. Esta transición es la que está activa, está enviando una pieza home. Entonces aquí ya vemos que está en el proceso. También hay una pieza en el robot 2 actualmente. Hay una pieza está bajando brazo y la va a dejar en la pieza. Entonces es una pieza azul, viene del buffer de salida de M3 y va hacia la preensambladora 2. Se activan estas y aquí inmediatamente se activan, identifica que va hacia la preensambladora 2. Entonces podemos observar como, bueno,
Después de que termine este proceso, entonces podemos observar que en la super red ahora adicionalmente hay una pieza en el buffer de entrada de la preensambladora 1 y ahora hay una pieza en el buffer de entrada de la preensambladora 2. Después de que termine el proceso del robot 2, vemos como acá se activa. Ahora el robot está, vamos a activar que el robot está en home y vemos que ahora se activa la super red, la cual se va a activar, bueno, se activa más arriba. Ahora va a salir esta pieza y va a entrar al proceso, a la pieza del robot 2. Nos dice que es una pieza negra que está en M1. Entonces aquí nos dice que es una pieza negra que está en M1 y ahora se va a activar el proceso del robot 2. Vamos a ver cómo la marca. Entonces hay una pieza robot, es negra, viene de M1 y se va a activar esta transición. Entonces le va a activar que va obligatoriamente para la preensambladora 1 y así se va a activar este proceso. Después de activarse todo este proceso, entonces aquí le dice, pues le coloco las unidades de tiempo para ir a coger hacia M1. Ahora la va a trasladar hacia Pre1 y va a dejar la pieza pues a sube el brazo ya. Ahora se activa la super red, quedan estas piezas en standby. Se activa la super red y va a salir de esta pieza, va a entrar ya que el robot está libre, pues va a entrar a otro proceso. Entonces ahora va a dejar la pieza que teníamos anteriormente y la deja, pues ahora deben haber dos piezas en el buffer de entrada de la preensambladora 1. Entonces, como podemos ver, ahora hay dos piezas en el buffer de entrada de la preensambladora 1 y así van a llegar piezas. Entonces esta transición de la preensambladora 1 solo se va a activar cuando hayan dos piezas blancas y una negra. En este caso tendría que llegar otra blanca, y esta transición solo se va a activar cuando hayan dos piezas rojas y tres azules. Entonces intentemos correrlo para que lleguen más piezas a los buffers de entrada. Entonces podemos ver cómo aleatoriamente pues van llegando las piezas, las diferentes piezas rojas o azules a los buffers de entrada sus correspondientes. En este caso hay dos rojas, hay dos azules, nos va a indicar en el testigo que hay 4 piezas en el buffer de entrada. Entonces ahora debe llegar otra roja, debe llegar otra azul. Entonces en este caso, como viene una roja, se va a llenar acá con otra roja y van a quedar 3 piezas rojas. Como podemos ver, llegan 3 piezas rojas y hay 2 azules. No se cumple el arco aún, por lo que no se activa esta transición. Por este lado, ahora la pieza que va a llegar es una pieza blanca que viene de M2. Entonces, como es de M2, no va a adicionar nada de unidades de tiempo. Veámoslo. Entonces acá está que debe ir hacia la preensambladora 1. Tiene 1194 unidades de tiempo del programa. Y vamos a ver cómo sigue con 1194 unidades de tiempo. Ahora va a bajar brazo, pues porque no necesita trasladarse a ningún lado, ya que el home está en frente del buffer de salida de la máquina 2. Entonces, si logramos seguirlo corriendo, veremos cómo bueno, se activan las diferentes. Ahora vamos en el robot 2, se va a activar el proceso robot 1, la super red, robot 1, la super red, hasta que se active por este lado. Entonces ahora vamos a mandar la pieza al proceso. Entonces en este caso se está activa la super red
y vamos a ver cómo se activa esta para que llegue a la al buffer de entrada de la preensambladora 1. Ahora llegó al buffer de entrada de la preensambladora 1. Entonces ahora podemos ver cómo en la super red se activa qué puede pasar. O sea, ya hay dos piezas blancas y una negra, que es la condición para que se genere una gris. Entonces pasamos a la preensambladora 1 y aquí nos dice entonces las piezas procesadas por pre 1 son 3, el testigo en el buffer de entrada 0, y acá pues nos va a indicar que fueron 3 piezas procesadas. Hay una pieza ahorita y pues se marcó y ahora sacó una pieza gris. Después de esto vamos a pasar al buffer de salida y pues nos dice que ahora es una pieza gris y viene de pre 1 y no se activa este porque el robot no está libre. Pasa al robot 2 y después de ahí sale. Entonces si volvemos a simular más, veremos como esta pieza gris va a llegar al buffer de entrada de mfin. Simulemos. Entonces aquí vemos como, bueno, después de un tiempo llegó esa pieza gris. Adicionalmente pues también nos llegó una pieza verde. Y pues así van a haber varias piezas en los diferentes procesos. Aquí podemos ver cómo estaban las piezas. Y pues aquí ya nos dijo que hay 5 piezas procesadas, ya que le entran 2 rojas, 3 azules, ya procesó, y salió una púrpura en la cual está en el buffer de salida de pre 2, esperando que el robot la coja para irla a trasladar al buffer de entrada de la máquina final. Vemos cómo llega después de un tiempo la pieza púrpura acá al buffer de entrada. Entonces este arco solo se va a activar cuando haya una pieza púrpura, ya la hay, hayan 2 grises, falta una gris y 4 verdes. Entonces después van a pasar a mfin y va a haber una marrón. Vamos a ver si llegan las correspondientes piezas. Al final del taller, una de las condiciones o cosas a verificar era que si se trababa o no se trababa el programa. El programa sí se traba debido a que la llegada de las piezas a los diferentes buffers es aleatoria. Entonces debido a esto, digamos, si llegan 10 piezas negras y no llegan blancas, como es en este caso que se está llenando, ahora hay 1, 2, 3, 4 piezas negras y una blanca, no se va a activar la transición. Si llegaran más piezas negras, ahora va a llegar más adelante una pieza blanca, entonces se va a activar la transición. Pero si siguieran llegando más piezas negras, el buffer de entrada se va a llenar, por lo cual por esta máquina pre 1 ya no pasarán más máquinas. Si llegara una pieza blanca, pues ya no tendría hacia dónde transportarla, el robot ahora ya no va a estar libre y se va a trabar. Entonces así pasa con esto. Entonces después de que se llenan, entonces la rechaza. Entonces ahora va a transportar las otras piezas. Este buffer también se puede llenar si no llegan 3 azules, pueden llegar 10 rojas, este se traba. Entonces este buffer de entrada se traba, entonces las piezas no van a poder pasar. Al igual pasa con este buffer de entrada, pueden llegar 20 piezas verdes, entonces no va a pasar por acá, entonces el proceso se va a trabar. ¿Qué habría que hacer para que el proceso no se trabe? Entonces lo que debería implementarse sería marcas en donde necesite qué pieza debe salir del depósito, qué pieza se debe tener. Entonces en el caso de que aquí digamos, por ejemplo,
se esté llenando el buffer de entrada y solo falte una pieza, que obligatoriamente salga una pieza. Si falta una azul, salga una pieza azul para que llegue al buffer de entrada pre2 y pueda crear la otra pieza, y así no se trabe el programa. Entonces habría que implementar una forma de que cuando falte solo una pieza en el buffer para que se llene, o bueno, cuando falten dependiendo qué pieza para ser procesada, se pueda implementar, pase hacia la máquina y no se llenen estos buffers. Al igual, si necesito que acá pase una pieza gris, entonces que el modelado de esto me indique que ahora necesito una pieza gris, entonces necesito que salga una pieza gris de pre1, y para pre1 necesito que llegue otra blanca y se active esta transición para que llegue otra pieza gris y no se vaya a trabar, a quedar detenido el proceso. Entonces vamos a ver si se puede fabricar una pieza. Entonces aquí se fabricó una pieza marrón después de mucho tiempo. Entonces piezas procesadas por la máquina final son 7. Y aquí vemos cómo se creó una pieza marrón. Y bueno, aquí esta es la marcadora que ahora es pieza marrón. Si pasan por acá, vamos a observar ahora los mantenimientos. Por ejemplo, entonces bueno, observemos esta que se ve más. Número de mantenimientos no se ha hecho, ya que el número de piezas procesadas por la máquina 3 han sido 8. Entonces el número de mantenimiento no se han hecho, ya que para esta máquina son 15. Para esta máquina son 20 y la máquina 2 solo ha procesado 12 piezas. Este es el testigo que me indica cuántas piezas han sido procesadas. Aquí podemos ver que no hay ninguna pieza en el buffer de entrada ni en el buffer de salida. Y por la máquina 1 solo han sido procesadas 8 piezas, entonces no hay mantenimientos todavía. Si seguimos simulando, entonces ahora observemos, si seguimos simulando, ahora nos dice ahí 11 piezas procesadas por la máquina 1, cada 10 piezas debe hacerse un mantenimiento. Por lo tanto, aquí ya hay un mantenimiento que se realizó en estas unidades de tiempo de corrido del programa. Entonces acá hay un mantenimiento por la máquina 1, no han sido piezas más procesadas por la máquina 2, por lo tanto siguen 12 y aquí siguen 8. Sigamos simulando. Entonces ahora vemos como aquí ahora han sido 14 piezas procesadas por esta máquina. Hay una pieza en el buffer de salida de la máquina 2, una pieza en el buffer de salida de la máquina 3. Observemos cómo van a aumentar los mantenimientos. Entonces bueno, aquí vemos como ahora hay 15 piezas procesadas. Entonces cuando hay 15 piezas procesadas se debe realizar un mantenimiento, el cual también va a tener cierto tiempo que está definido por la función que vimos anteriormente, que es solo para mantenimiento. Acá hay 18 piezas procesadas por la máquina 2, por lo tanto no hay mantenimientos, ya que se debe hacer cada 20 piezas. Y acá hay 17 piezas procesadas, por lo tanto no hay más piezas. Observemos si alguno de estos. Entonces acá hay 6 piezas por este lado del buffer, acá hay 3 piezas por este lado del buffer y acá hay 6 piezas por este lado del buffer. Entonces vemos como poco a poco se van llenando los buffers y las piezas van a salir por las máquinas. Entonces ahora observemos, acá hay 19 piezas procesadas, se realiza cada 15, no se realizamos mantenimientos. Acá hay 23, acá hay 19. Entonces ahora
Acá hay 27 piezas procesadas, se realiza cada 20, entonces debería llegar a, si hay 40 piezas procesadas deben haber 2 mantenimientos, como si pasa en este caso, que hay 22 piezas procesadas, cada 10 piezas hay un mantenimiento, entonces deben haber 2 mantenimientos para esta máquina. Vemos como los buffers de salida quedan acá, y pues adicionalmente vemos como hay 7 piezas. Aquí nos indica que hay 7 piezas en la máquina 1, aquí nos indica que hay 8 piezas en la entrada de la máquina del buffer, y acá nos indica que hay 3. Entonces vamos a ver si se llega a llenar algún buffer para verificar si se traban. Por ejemplo, aquí ya llegaron 10 piezas. Aquí ya llegaron 10 piezas en este buffer. Este buffer se llenó, por lo tanto nos indica que el robot 2 no está libre. Si está en 1 significa que no está libre. Por lo tanto, este proceso, el robot 2, se traba. No va a funcionar ya que el robot no está libre. Entonces ahora está funcionando el robot 1. Entonces esto es como secuencial. Si se traba esta parte, el robot 2 no va a funcionar. Entonces se van a llenar los buffers. Se van a comenzar a llenar los buffers de salida de las máquinas. Después de que hayan 10 en este buffer, las máquinas se va a llenar con una pieza de proceso. Y después se van a llenar los buffers de entrada de la máquina 2. Por lo tanto, pues ya no van a tener... Ya no va a haber un robot libre, por lo tanto ya no van a salir piezas y el robot se va a trabar totalmente. Como podemos ver acá, todas estas piezas han llegado. Entonces si vemos acá, estas son las piezas que han llegado, y acá el número de piezas son 33 piezas defectuosas que han llegado hasta ahora. Entonces, como le decíamos anteriormente, se debería implementar un sistema el cual me diga qué pieza necesita para que no se trabe el sistema. Entonces de esta manera se van a llenar los buffers. Entonces bueno, cuando este buffer esté lleno y este buffer esté lleno, entonces ahora este buffer ya está lleno. Y así se va a comenzar a llenar los buffers y se va a trabar el proceso. En este caso está en el proceso porque los buffers no están llenos. Entonces acá vemos como pues este proceso no se ha trabado aún. Y pues de esta manera funciona el taller. Pudimos observar cómo pues las piezas pasan por las diferentes máquinas aleatoriamente, cómo funciona el proceso de cada robot. Adicionalmente vemos como los buffers se llenan y pues ya no pasan más piezas por acá, no pasan más piezas por acá, y pues acá no van a estar más piezas porque pues ya no se pueden fabricar más piezas. Solo pueden llegar piezas verdes en este caso. Entonces vemos como al pasar por la pieza pre-1 se genera una gris, por la pre-2 se genera una púrpura, y aquí vemos que solo se generaron 2 piezas marrones. Entonces como solo se generaron 2 piezas marrones, significa que el número de piezas procesadas por la máquina final fueron 14, ya que entran 7 para que se forme una pieza marrón. Entonces vemos cómo se cumple todas las expectativas y todos los objetivos de la simulación del taller para el taller final de la materia electrónica industrial para el profesor Humberto Gutiérrez. Nuevamente los integrantes que realizaron este taller somos Jorge Mario Guaqueta y Juan Sebastián Molina, como lo podemos ver acá, creado por Juan Sebastián Molina, Jorge Mario Guaqueta. Gracias.